Había una vez, en un pintoresco pueblo, enclavado entre ondulantes colinas, un niño llamado Pedro. Pedro era un niño curioso que salía a menudo en busca de nuevas aventuras. Un día soleado, durante una de sus exploraciones, Pedro tropezó con un manzano diferente a todos los demás. Sus ramas se extendían como si quisieran abrazar el mundo y sus hojas brillaban a la luz del sol. Pedro, cautivado al instante, se acercó al árbol y cogió con cuidado una manzana madura. Al morderla, sintió una conexión inexplicable con el árbol, como si guardara un secreto que esperaba ser compartido. En los días siguientes, Pedro estrechó su vínculo con el manzano. A menudo se columpiaba de sus robustas ramas y saboreaba las dulces manzanas que le daba. Confeccionaba guirnaldas con sus vibrantes hojas y se imaginaba a sí mismo como el monarca del bosque. Cada visita al árbol le proporcionaba una sensación de paz y felicidad que no podía encontrar en ningún otro sitio. En los días sofocantes, cuando el fuego le dejaba exhausto, el árbol le protegía de los rayos del sol y le permitía echarse una siesta en su reconfortante sombra. Su vínculo era puro, genuino y fuerte. A medida que cambiaban las estaciones, también lo hacía Pedro. Él se hizo mayor y sus visitas al árbol se volvieron esporádicas. Formó nuevas amistades y se dedicó a otras aficiones. Pero el recuerdo del manzano siempre permanecía en el fondo de su mente. En las ocasiones en que regresaba, el árbol lo recibía con las ramas abiertas y su vínculo con Pedro seguía siendo tan puro, genuino y fuerte como siempre. Sin embargo, un fatídico día, durante una visita cargada de tristeza, el árbol percibió un cambio en el comportamiento de Pedro. ¿Qué te preocupa, querido amigo?, le preguntó el árbol. ¿Por qué han cesado nuestros juegos? ¿Por qué ya no finges ser un rey ni te columpias en mis ramas? Con un tono de tristeza en la voz, Pedro le contó su situación. Es que necesito dinero, confesó. El árbol, con el corazón apesadumbrado y un profundo sentimiento de empatía, le sugirió: toma mis manzanas, véndelas, y entonces tal vez puedas volver a nuestros días joviales. Al ofrecer sus preciadas manzanas, el árbol sabía que estaba regalando una parte de sí mismo. Sin embargo, su deseo de aliviar los problemas de su amigo superó cualquier vacilación. Las raíces del árbol, firmemente plantadas en la tierra, estaban impregnadas de amor y compasión hacia Pedro. Pedro tomó todas las manzanas y las vendió, pero no volvió al manzano, que esperaba pacientemente con sus ramas, anhelando la presencia familiar de su amigo Pedro. Pasó el tiempo y todo lo que rodeaba al árbol cambiaba con cada estación, pero el vínculo entre el niño y el árbol permanecía grabado en sus raíces. Él esperaba cada día con la esperanza de que pronto vería a su amigo caminar hacia él y podrían ponerse al día de todo lo que había ocurrido. Un día, por fin Pedro regresó. Su rostro llevaba el peso del mundo. Aparentemente descontento con las vueltas que daba la vida, preguntó: ¿por qué te has tardado tanto en volver? Mientras el árbol, con las hojas caídas por la pena, se daba cuenta de que Pedro no respondía. El silencio dijo más que 1000 palabras. El árbol entendió la dolorosa verdad de que su amado amigo solo acudía a él cuando necesitaba algo, sin reconocer nunca de verdad los sentimientos del árbol ni la consecuencia de sus continuas peticiones sobre la vida del árbol. Pedro
Impulsado por sus deseos, cogió su hacha y cortó sin piedad las ramas del árbol, reflejando con sus acciones su egocentrismo y su falta de consideración por el sacrificio y la bondad del árbol. Construyó su barco y se marchó sin pensar dos veces en el sufrimiento de su amigo, dejando tras de sí un rastro de profunda tristeza. Pasaron los años y donde antes estaba el manzano solo quedaba un tocón desolado. La fauna silvestre descansaba allí de vez en cuando. El tronco soportaba el peso de su soledad, pero su dolor era palpable. Había sido testigo del cambio de las estaciones, del paso del mundo, y no había encontrado alegría ni propósito para su existencia. Pero un día, tras muchos años de sufrimiento silencioso, un pequeño brote verde surgió del tronco. Era una vacilante señal de vida, un susurro de esperanza en medio de la desolación. Lenta, pero constante. El brote creció, transformándose en un nuevo y vibrante manzano que aprendía a saborear cada nuevo día. Un día, un niño se paró junto al manzano y le preguntó: ¿quieres ser mi amigo? El manzano, que aún llevaba las cicatrices de su pasado, se estremeció ante esta inesperada petición. Había sufrido el dolor de que se aprovecharan de él en el pasado y su confianza en la naturaleza genuina de los deseos humanos había disminuido con el tiempo. El recuerdo de un amigo que solo acudía a él cuando necesitaba algo, que se preocupaba poco por los sentimientos del árbol y que se marchaba sin reconocer sus sacrificios, pesaba mucho en sus ramas. Temía que la historia se repitiera, que este nuevo conocido fuera como el chico de hace años, egoísta y desconsiderado. Sus hojas crujieron suavemente mientras luchaba contra su confusión interior. Sin darse cuenta, él ya no creía en la verdadera amistad. La historia de este manzano es una poderosa lección sobre el valor de la amistad y las consecuencias de maltratarla. Nos recuerda que debemos mirar más allá de la superficie y comprender las complejidades que conforman la trayectoria de una persona, incluidas sus experiencias pasadas con la amistad. La amistad en su forma más pura es un tesoro que puede aportar inmensa alegría, apoyo y compañía a nuestras vidas. Sin embargo, como ilustra la historia, la belleza de la verdadera amistad puede verse empañada por quienes la explotan para su propio beneficio, haciendo que otros pierdan por completo la fe en el concepto. Cuando nos encontramos con alguien sin amigos, es esencial no apresurarse a juzgarlo. Es posible que, al igual que este árbol, lleve cicatrices de traiciones pasadas o de experiencias en las que su confianza se quebró. La tristeza del aislamiento esconde a menudo una historia más profunda de dolor, rechazo, traición o desconfianza. Si tendemos una mano de comprensión y amabilidad, podremos ayudar a alguien a recuperar la confianza en la verdadera amistad. Quiero que te preguntes, ¿te has encontrado alguna vez en una situación en la que has desempeñado un papel similar al del manzano en la vida de alguien? Tal vez estabas allí para dar apoyo, escuchar y ofrecer una mano amiga a alguien que había perdido la fe en la amistad. Si es así, entiendes el profundo impacto que una conexión genuina puede llegar a tener en la vida de alguien. Mientras reflexiona en esta historia, yo quiero que pienses en las amistades que has apreciado y en aquellas que se te han escapado. Piensa en el valor de la verdadera amistad, en la importancia de cuidarla y apreciarla, en la responsabilidad que todos compartimos a la hora de garantizar que siga siendo una fuente de bendición y de confianza para nuestras vidas. La historia del árbol y Pedro nos ofrece una poderosa lección sobre el amor y la amistad, que encuentra resonancia en las enseñanzas bíblicas
Cuando dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 13, no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. En este relato vemos cómo el árbol sacrifica sus ramas, una parte de sí mismo en un acto de amor desinteresado para ayudar a su amigo en tiempos de necesidad. Este acto de amor refleja el sacrificio supremo de Jesucristo en la cruz, quien dio su vida por nosotros, sus amigos, para redimirnos del pecado y restaurar nuestra relación con Dios. Así como el árbol estuvo dispuesto a dar todo por Pedro, Jesús dio todo por nosotros, demostrando el verdadero significado de la amistad y el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Quiero invitarte para que reflexiones cómo has sido tú como amigo. ¿Has reflejado a Cristo al ser desinteresado y al sacrificar incluso tu propia vida para el beneficio de los demás? ¿Estás guardando en tu corazón odio, rechazo, resentimiento contra alguien que aprovechó tu amistad y te vulneró? Quiero invitarte para que sueltes esos pensamientos de tristeza y de dolor, que nada impida que sigas reflejando a Jesús como el fiel amigo, que nada te impida seguir cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados y enviados a esta tierra, que es reflejar a Cristo en todo su esplendor. No tengas miedo de quienes te traicionan. No tengas miedo de quienes han vulnerado tu confianza. Tú sigue amando. Tú sigue siendo amigo, que Dios traerá a tu vida la preciada recompensa. Amemos a nuestros amigos de manera desinteresada. Sigamos el ejemplo de Cristo y estemos dispuestos a sacrificarnos por ellos si es necesario. Recuerda que Dios siempre está dispuesto a brindarnos su amor y su apoyo en todo momento. Él es el amigo más fiel. Vivamos en amor y en amistad, siguiendo el ejemplo de nuestro amado Cristo y recordando el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. No olvides, aunque hayas cortado tus ramas, aunque alguien te haya podado, aunque alguien haya abusado de tu amistad, nuevamente el árbol volverá a brotar. Nuevamente la gente llegará a tu vida y encontrará en ti esperanza. Ese es el efecto de la verdadera amistad, que tal como Cristo lo hizo por nosotros, nosotros también podremos hacerlo por quienes lo necesitan. Te deseo un día en bendición y no olvides reflexionar en esta hermosa historia de Pedro y el árbol. Bendiciones.